Bueno, hermanos, les invito a buscar en el libro de Apocalipsis capítulo 10, continuando con esta serie sobre los personajes de la tribulación. Hoy vamos a hablar del ángel con el librito. Apocalipsis capítulo 10, del 1 al 11. Todo el dolor, toda la tristeza, todo el sufrimiento, toda la maldad que existe en nuestro mundo hacen que por momentos los piadosos anhelemos la intervención de Dios. Y la Biblia dice que llegará un día en que Dios romperá su aparente silencio. Y digo aparente porque Dios nunca ha dejado de hablar ni ha dejado de actuar. Es desde la perspectiva humana que a veces nos parece que Dios está en silencio, pero no es así. Pero un día, de una manera física, de una manera mucho más intensa, Dios romperá ese aparente silencio y todos sus propósitos con relación al hombre y al mundo se van a consumar. En aquel tiempo el Señor Jesucristo volverá como ha prometido en su manifestación visible, va a establecer su reino terrenal. Por primera vez habrá un rey justo que gobernará con justicia, como dice la Biblia en el Salmo 2, verso 9, que regirá con vara de hierro, y también como dice Isaías capítulo 11, verso 9, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. En ese día glorioso, el dominio del pecado, las mentiras, los asesinatos, los robos, la guerra, la persecución y el martirio del pueblo de Dios terminarán. Bueno, habrá un reinado donde todavía habrá pecado, pero después ese reinado de Cristo de 1000 años se convertirá en el reino eterno. Satanás y sus demonios serán atados y lanzados al abismo por 1000 años. Los imposibilitados así de seguir tentando, de seguir acusando a los creyentes. Los estragos del pecado, los corazones destrozados, las relaciones quebrantadas, los matrimonios deshechos, las familias destruidas, los sueños rotos, las personas abatidas se sanarán. En ese día, el Rey justo será rey sobre toda la tierra y el plan de Dios se estará consumando. No podemos hablar del regreso del Señor sin hablar de juicio. Y al toque de la séptima trompeta, ese toque que anuncia la inminente venida y el reinado de Jesucristo, servirá de guía a este día tan esperado. En Apocalipsis capítulo 11, en el verso 15, dice la Biblia, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero antes de que se toque la séptima trompeta, va a haber un intervalo que se extiende desde el capítulo 10, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 14. Este intervalo le va a permitir a Juan y a nosotros, que hoy tenemos la bendición de poder leer el libro de Apocalipsis, hacer una pausa, asimilar estas verdades alarmantes que se acaban de revelar. Y el capítulo 10 describe los sucesos iniciales de este intervalo en preparación para el toque de la final trompeta. Lo hace al describir un ángel con un librito que va a realizar varias cosas. En primer lugar, el ángel, dice el capítulo 10, verso 1, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
Y dice el verso 2, y tenía en su mano un librito abierto. Bueno, Juan tiene aquí una visión de un ángel, una visión de alguien que no había visto antes. Aunque algunos intentan interpretar esto como que el ángel es Jesucristo, eso es algo fuera de una interpretación correcta del texto. Porque observen que aquí dice, vi descender del cielo otro, o sea, uno de la misma clase, otro ángel. Tampoco este ángel fuerte es uno de los ángeles que habían tocado las 7 trompetas. Es un ángel con una misión especial, una misión que proclama juicio, una misión que nos recuerda que aún en medio del juicio está la misericordia, una misión que tiene como objetivo llamar una vez más a las personas al arrepentimiento y a la fe en el Dios vivo. Luego de presentar a este poderoso ángel, Juan comienza a describirlo y describe de qué manera se muestra vestido a través de un espectacular atuendo. Dice la Biblia que estaba envuelto en una nube. En otras palabras, estaba vistiendo el ropaje del cielo, digamos, ¿no? Esto de las nubes simboliza su poder, su majestad, su gloria, trayendo juicio. Sin olvidar que sigue siendo un mensajero de Dios. En la Biblia las nubes siempre aparecen relacionadas con la venida de Cristo en juicio. Por ejemplo, en Mateo 24 dice que vendrá con las nubes. En Apocalipsis 1:7 menciona nuevamente las nubes. Las nubes nos recuerdan la segunda venida de Cristo, nos recuerdan el juicio que vendrá en ella. Juan también vio un arco iris sobre su cabeza. Aquí se describe el arco iris brillante, como propio de un arco iris lleno de muchos colores, alrededor de la cabeza del ángel, reflejando su esplendor. La nube nos recuerda el regreso de Cristo en juicio. El arco iris nos recuerda que en medio del juicio Dios muestra misericordia. El arco iris representa la misericordia, el pacto de misericordia de Dios en medio del juicio. Apocalipsis capítulo 4, verso 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. También recordamos que cuando se produce el diluvio, en consecuencia de Dios ver la maldad humana, los pensamientos del hombre, de continuo solamente el mal, y le comunica a Noé que ha de destruir el mundo, esa promesa se cumple, llega el diluvio, y luego Dios da un arco iris como señal de que no volvería a destruir el mundo con agua. Vemos juicio, arco iris, misericordia. El arco iris con el que el ángel está coronado está una vez más recordándole al pueblo de Dios su misericordia en medio del juicio venidero. Continuando con las características de este ángel, Juan observa que su rostro era como el sol. Esto nos hace recordar Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada
con su gloria. O sea, una gloria radiante, luminosa. Esto nos hace recordar a Moisés. Esto nos hace recordar el rostro de Moisés al descender del monte, el resplandor que emanaba de este rostro como consecuencia de haber estado en comunión con Dios. Aquí es un reflejo exactamente igual de la gloria de Dios, no de la gloria propia del ángel, sino de la gloria de Dios sobre él. Acto seguido, Juan describe los pies y lo hace diciendo como columnas de fuego, firmes, inconmovibles. Esto nos recuerda que un ángel es un mensajero santo de Dios que viene proclamando juicio sobre la tierra, y el fuego recuerda ese juicio que consume la impiedad. Ahora, este ángel viene con un librito. De hecho, el personaje es el ángel con el librito. Un librito, y dice que es un librito abierto en la mano. ¿Cuál es ese librito? Bueno, ya lo habíamos visto en Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Y vi en la mano del ángel, en la mano derecha, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Este es el libro que el Cordero toma y comienza a quitarle después los sellos. Es el libro del juicio. Esto es el libro que revela todos los terrores de juicio divino que han de venir. Allí está el mensajero de Dios proclamando un mensaje al mundo entero, hablando de juicio y hablando de misericordia. Seguimos reflexionando y ahora vamos a ver lo que hace. El verso 2 dice: y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Luego dice el verso 3: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí en la visión que Juan está experimentando, ve que pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Está mirando una visión de un ángel que se está manifestando en un gran tamaño desde la perspectiva de Juan. La intención es transmitirle un mensaje a Juan. Hay mucho simbolismo en medio de esta visión. Como no se da limitación alguna al describir el mar y la tierra, esta acción del ángel está demostrando que Dios, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, como soberano, tiene autoridad para juzgar toda la tierra. Un día, todo hombre, creyente o no creyente, se va a encontrar con su Creador, porque somos testigos de una creación visible que nos habla de un Creador invisible. Pero como dice Romano, su eterno poder y deidad está en todas partes. Sus huellas dactilares está en todas partes. Hay un Dios. Mucha gente no está dispuesto a reconocerlo y en consecuencia no dan el próximo paso, que es buscar cómo llegar a ese Dios. Y la única manera de hacerlo es a través del Evangelio de Jesucristo. Pero existe un Dios, digamos correctamente, el Dios, el único y verdadero Dios, de aquel que dice la palabra en 1 Corintios 10:26, es la tierra y su plenitud. En armonía con este gran tamaño, el ángel clama a gran voz, y la Biblia dice que esa voz es como la voz de un león que nos recuerda poder, que nos recuerda majestad y nos mueve en dirección del Dios todopoderoso, majestuoso, de toda autoridad. Aquel que dice: Oseas, Jehová rugirá como león.
rugirá y los hijos vendrán temblando. Dios es amor, Dios es misericordia, pero es santo y es justo. Y en esa voz nos recuerda esa autoridad y ese poder. Después que el ángel clama, ocurre algo asombroso. Dice que los 7 truenos emitieron sus voces. El número 7 en la Biblia es plenitud, algo completo, finalizado, perfección. Los truenos son un presagio en la Biblia de juicio. Por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 9, la Biblia nos dice en el verso 23, Éxodo 9, 23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Una vez más, el recuerdo del juicio. Hay un juez, habrá un juicio, somos pecadores, hay consecuencias, no podemos escapar a esta realidad. Ahora veamos la respuesta. En el verso 4, Apocalipsis 10, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Estos 7 truenos no emitieron simplemente un gran ruido. Se comunicaron. De hecho, hubo una comunicación, hubo una información que Juan iba a escribir. Pero antes de que Juan pudiera escribir el mensaje de los 7 truenos, oyó una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. No se revela de quién era la voz, si era del Padre, de Jesucristo o de otro ángel. Sin embargo, es evidente que la orden viene de Dios. Él mismo que había ordenado escribir. En Apocalipsis capítulo 22, en el verso 10, dice la palabra, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No se revela la razón de que a Juan se le prohibiera escribir el mensaje de los 7 truenos. Si Dios hubiera querido que se supiera, no le habría prohibido a Juan escribirlo. Bueno, ahora el ángel realiza un acto. En el capítulo 10, verso del 5 al 7 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, verso 7, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Aquí está el ángel realizando el acto solemne de un juramento. Dice que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, como habíamos leído en el verso 2. Levanta su mano en dirección al cielo, donde mora Dios, para un juramento. Hacer un juramento declara que va a decir la verdad total. Y esto habla de la importancia y la veracidad de lo que iba a decir. Algunos han llegado al punto de creer que la Biblia prohíbe jurar. La Biblia no prohíbe jurar. La Biblia lo que prohíbe son los juramentos evasivos con el propósito de engañar, como hacían los escribas y fariseos en Mateo capítulo 23. ¿Y por qué sabemos que la Biblia no prohíbe los juramentos? Porque la Biblia está llena de juramentos, de personas piadosas. Por ejemplo, Abraham juró, Génesis 21, del 25 al 31. Isaac juró, Génesis 26, del 26 al 31. David juró,
Primera de Samuel 20, del 12 al 17. El apóstol Pablo juró, Hechos 18, 8. Además, la Biblia dice en varios pasajes que Dios mismo ha jurado. Ahora aquí, en el capítulo 10, verso 6, el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos. Está jurando por Dios, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. En otras palabras, está hablando por la autoridad y veracidad de Dios. Y cuando Dios dice algo, téngalo por seguro, va a ocurrir. Lo que usted y yo meditamos hoy en el libro de Apocalipsis y consideramos como una experiencia futura, un día será una experiencia presente. Y el ángel con el librito no es más que uno de los personajes que aparecerá durante los 7 años de tribulación. Su aparición estará anunciando, como ya dijimos, la etapa final de la tribulación, que el tiempo no sería más. ¿Por qué? Porque Dios decide soberanamente responder la oración de los mártires que le hacen en Apocalipsis capítulo 6, verso 10. ¿Hasta cuándo, Señor, no nos vengas de aquellos que moran en la tierra? El Dios justo hará venganza sobre los impíos. Dice que la frase, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar trompeta. Está diciendo que el juicio de la séptima trompeta está a punto de producirse. Así que el toque de la séptima trompeta trae juicio, juicio final. Recuerden que él traerá las copas de la ira que se derramarán sobre la tierra. Y entonces el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. La palabra de Dios se va a cumplir. Esto va a suceder. Y entonces se le encomienda una tarea, verso del 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahora, entiendan que Juan ha sido un espectador de toda esta visión. De hecho, se le había prohibido antes que escribiera las palabras de los 7 truenos. Ahora él deja esa posición de observador para convertirse en parte del drama, en actor del drama. Dios le pide un acto de obediencia. Verso 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Juan tenía que hacer algo. Juan tenía que tomar el librito que estaba abierto. Como dice, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Ese libro contenía un mensaje de juicio. Hermanos, Dios nos ha entregado un mensaje. En primer lugar, el mensaje del evangelio. Pero no podemos proclamar fielmente el evangelio e ignorar que el hombre pecador va a enfrentar las consecuencias por su condición pecadora y el persistir en esta actitud. No podemos tomar todos los libros de la Biblia e ignorar el libro de Apocalipsis. No podemos proclamar fielmente el evangelio e ignorar la triste realidad de que hay un lugar que se llama el infierno, donde irán por toda una eternidad aquellos que desprecien a Jesucristo.
en una ilustración gráfica de lo que debe ser una respuesta adecuada de todos los que conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de todos los que hemos experimentado las verdades del Evangelio y conocemos la palabra, que sabemos de la gracia, de la misericordia, pero también conocemos del juicio. Se le dice a Juan, toma y cómelo, haz lo tuyo. Cuando tú comes algo, lo estás haciendo parte de tu vida, de tu cuerpo. Es como si Dios nos dijera a nosotros, toma y cómelo. Esto no es un libro para cargarlo, simplemente para estudiarlo. Es un libro lleno de verdades de las que tenemos que apropiarnos. Dice Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recíbela, toma, cómelo. Y como toda realidad, hay consecuencias. Y esto es una verdad gloriosa, solemne, viene de parte de Dios, no podemos ignorarla. No podemos hablar fielmente las Escrituras y no hablar de juicio. No mencionar el tema de las profecías y del regreso de Cristo. De la misma manera que no podemos ignorar que un día cada ser humano va a morir y se va a enfrentar con la eternidad. Tenemos que comer estas verdades. El gran problema es que algunos no la comen. Las tienen allí. Simplemente las manosean. No las hacen suyas. No se apropian. Usted puede sentarse frente al manjar más delicioso que haya. El que usted anhele, el que disfruta comerlo. Pero si no usa los utensilios y comienza a comer, no lo va a hacer parte de su vida. La Escritura es para eso. De hecho, yo como pastor no soy más que un chef, un mesero que le sirve el manjar. Ahora es su responsabilidad comerlo. Aquí se le advierte, te va a amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Por qué le va a amargar el vientre? Porque es un mensaje de juicio. ¿Por qué tendrá un sabor dulce como la miel? Porque ese juicio viene con el regreso del Señor. Es como cuando hoy proclamamos el Evangelio y le hablamos a los pecadores del infierno y sabemos nosotros que hay un cielo. De este lado nos produce una enorme tristeza saber que hay personas que se van a ir a ese infierno. No porque Dios los empuje al infierno, no, porque ellos mismos deciden rechazarle e ignorar lo que Cristo hizo por ellos. No te metas en mi vida, yo quiero solamente de Dios una pequeña cantidad. Nada de eso, de Señor, de involucrarte en mis decisiones, en mis pensamientos, en mi lengua sucia. No. El Señor, como he dicho muchas veces, o es Señor de todo o no es Señor de nada. Si usted verdaderamente ha asimilado el Evangelio y usted ama a los perdidos, será dulce, pero a la vez al comerlo amarga el vientre. Porque uno sabe que lo que le está diciendo a la gente es verdad. De la única manera que no va a producir ese fruto en nuestra vida o ese efecto es que no lo creamos. No lo creamos. Y hay tanta gente que dice creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en el poder del Evangelio y no lo proclaman. No le hablan a otros. Se pasan la vida buscando a otros que le hablen. Es demasiado lo que está en juego. Si Dios pone a alguien en tu vida, es porque Él quiere que tú hables y no calles. Él te hace responsable de decirle la verdad a esa persona. Y si tú la amas a esa persona, tú sabes que si se muere sin Jesucristo, se va a ir al infierno. De la misma manera que sabes que si Cristo regresa por su iglesia, aquellos que no le conocen
se van a quedar. Y muchos de ellos van a persistir durante esos 7 años en total incredulidad. La Biblia lo dice, lea el libro de Apocalipsis y no se arrepentirán. Y no se arrepentirán. Habrá un juicio. Por eso es que el Señor le ilustra esto a Juan. Toma y cómelo. Te va a amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que por fin veré al Señor cara a cara. Por fin se va a acabar tanto sufrimiento, tanto dolor. Por fin ya no habrá más lágrimas que derramar. Por fin, Señor, estaré contigo y estaré para siempre. No hay mejor noticia. Pero de este lado nos recuerda que hay otros que no lo van a disfrutar. Y por eso amarga el vientre. Amarga el vientre porque sabemos la realidad que le espera. Y dije, de este lado, porque yo soy de los que creo que del otro lado no habrá ese efecto. Para aquellos que le preocupa, ¿y cómo puedo yo estar en el cielo y disfrutar del cielo si mi familia se fue al infierno? Bueno, no te puedo explicar, porque hay cosas que la Biblia a profundidad no dice. Pero de solo pensar, estar con mi Señor cara a cara, de verle venir a mí para abrazarme y mientras se acerca, contemplar en sus manos y en sus pies las marcas por nuestro pecado y que va a portar esas marcas por toda la eternidad y que va a tener un cuerpo físico que puedo abrazar, tocar, ante quien sobre todo me puedo postrar. ¿Saben qué? Ya no habrá más llanto ni más dolor. Porque las personas que no veamos allí es porque despreciaron a mí y a tu Salvador. Despreciaron y rechazaron al Dios que hizo todo para salvarnos. Aquel a quien fue sumamente costosa nuestra salvación. Porque generalmente hablamos de salvación por gracia y es cierto. No nos cuesta nada, solo debemos creer, no tenemos que pagar nada. No podemos pagarla, es imposible. Pero escuche esto, la salvación fue sumamente costosa para Dios. La sangre preciosa de su Hijo, por eso Él tiene todo derecho a juzgar al mundo. ¿Cómo gente en ignorancia e insolencia se atreven a decir, ¿y quién es Dios para mandar a alguien al infierno? Primero, Dios no te manda, pero hay un castigo, hay una consecuencia. Por eso cuando estemos en el cielo, Cristo será tan, pero tan maravilloso, aún más que lo que podemos ahora de este lado ver oscuramente, que no habrá lugar para lágrimas. No, veremos la justicia de Dios resplandecer en su gloria de una manera tan, pero tan perfecta. Pero un día, Él va a regresar, la oportunidad se va a acabar. Escuche esto, ya sea que Cristo regrese o ya sea que se acabe la vida, se puede acabar en un segundo. Bueno, hoy acabamos de ser testigos con lo que pasó con el hermano. Gracias a Dios, no se fue, pero se podía haber ido. Fue Él. Podemos ser cualquiera de nosotros. Mire, por muy fiel que usted sea a sus citas médicas y por muy obediente a las instrucciones médicas, usted no tiene total control de lo que está pasando con su cuerpo. El único que puede hacerlo y que lo tiene es Dios. Y que ya tiene el día, la hora y la manera en que nos va a llevar de aquí al cielo. Por eso tenemos que estar preparados todos los días. Y estos temas yo los predico no para que usted
se ponga a reflexionar y se llene de terror y empiece a divagar, quiénes son los dos testigos, que si las copas. Hermano, hay implicaciones prácticas. Hay que hacer algo. Miren lo que dice el verso 11. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A Juan se le había comisionado por segunda vez. Ya en el capítulo 1 de Apocalipsis se pueden leer estas palabras en el verso 19. ¿Verdad? Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Ahora, otra vez, es necesario que profetices para escribir el resto de las profecías que Dios le iba a dar. Lo que está a punto de aprender sería más devastador que todas las demás cosas reveladas hasta ahora y más glorioso. Su tarea era registrar lo que había visto y que pronto vería. Y sobre todo advertir de todos los juicios que iban a venir con la séptima trompeta y dentro de ella las 7 copas. Juan tenía que volver a predicar. Juan tenía que volver a proclamar. Hermanos, esto está aquí para que tú y yo hablemos. Debemos despertar. Es demasiado lo que está en juego. Los pecadores en todo lugar pueden conocer porque Juan registró las profecías, estas profecías. Y aunque el juicio está presente en el contenido, viene un día cuando el séptimo ángel sonará la trompeta y el dominio del pecado terminará. La libertad de Satanás y sus demonios llegarán a su fin. Los hombres impíos serán juzgados, los creyentes seremos glorificados. Y ahora que hablo de glorificar, bueno, es verdad que en cierto sentido la salvación tiene un significado progresivo, sin dejar de ser una experiencia instantánea, porque uno es salvo y es salvo. Uno se arrepiente, cree, el Señor lo regenera y tiene la salvación para siempre. Y nadie la puede arrebatar. Cuando hablo de un sentido progresivo me refiero a que sí, es cierto, hay otras cosas de la salvación que aún no se han verificado. Si usted va a Romanos capítulo 8, a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Ahora es cierto que ya tenemos todo lo que tiene que ver con nuestra salvación presente y que nos asegura, nos garantiza que lo futuro se va a cumplir. Ya Dios nos llamó, nos perdonó, nos justificó. Todavía no estamos glorificados. Pero lo podemos dar tan, pero tan, por cierto, hoy, como si se hubiera cumplido ya. Porque no habrá absolutamente nada ni nadie que pueda impedir que esto suceda. Romanos capítulo 8. Ahí está lo que se llama, lo que hemos llamado la cadena de la salvación. No hay interrupción. Dice claramente, ¿verdad? Dice la palabra, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Es cierto que la glorificación no ha sucedido, pero Pablo la menciona como algo que ya pasó. Lo que está diciendo está asegurada. De la misma manera que mientras una persona hoy esté viviendo de espaldas a Dios, está asegurada su condenación. Si se muere, se le acaba la oportunidad. La diferencia es que todavía eso puede ser revertido. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo, arrepintiéndose y poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, en este momento, en este lugar,
Siempre que hablemos de las profecías, el efecto será el mismo. Dulce para nosotros, pero cuando lo comamos, lo amargará el vientre, porque es allí el recuerdo de la reflexión de lo que va a suceder con los impíos. El Dios de la Biblia no puede ser separado de su justicia y de su condición de juez. ¿Estás tú preparado para encontrarte con Él? Y ese encuentro puede producirse en cualquier momento. El regreso del Señor Jesucristo puede producirse en cualquier momento. Esto es cierto, es verdad, puedes darlo por seguro. Entonces debes hacer algo, arrepentirte y creer en Cristo como tu Salvador y hacerlo ahora mismo. Hablar con Dios y pedirle que perdone tus pecados. Yo te puedo llamar, yo te puedo invitar, yo puedo tratar de que reflexiones, pero no te puedo obligar. Yo no soy el Espíritu Santo. Tu esposa que ha estado orando por ti te puede dar un codazo, pero eso no te va a convertir. Puede que te fracture una costilla, pero no te va a convertir. Puede que te empuje, párate. No haga eso. No lo obligue a pararse para que venga al frente o levante la mano. Porque con mano levantada y todo, estará en el mismo infierno si no se arrepiente. La salvación es personal, es individual. Nosotros tenemos que hacer como Juan. Otra vez. Ya lo hice, hazlo otra vez. Mientras alguien no te cierre la puerta, ni se burle del evangelio, todavía no le estás echando las perlas a los puercos. Y aun cuando te des cuenta que lo que estás haciendo es echarle perlas a los puercos, todavía puedes seguir orando por esa persona. ¿Hasta cuándo? Hasta que se convierta. Hasta que se convierta. Y eso incluye a la persona que conoces en tu trabajo, el vecino que vive al lado de tu casa, pero también incluye a tus hijos, los que nacieron de tu propio vientre y están perdidos. Aquellos que puede que estés compartiendo el mismo techo con ellos. Hoy puedes hablarle, un día te vas a ir y se va a acabar la oportunidad. Y escuche esto, en el cielo no podemos predicar el evangelio, porque no habrá gente perdida. Eso es algo que solo podemos hacer ahora. Y por eso estamos aquí. Por eso formamos parte de la iglesia y una de nuestras responsabilidades es el alcance. Todos tenemos que hablar. No es el pastor, no es el diácono, no es el maestro de la escuela dominical. Todos somos responsables de hablarle a las personas. Escúcheme esto. Hay personas que Dios va a poner en tu vida. Y esa va a ser la única y última oportunidad que vas a tener para hablarle. Y si no la aprovechas, habrás perdido la enorme bendición de ser el instrumento que Dios use para llevarle la luz del evangelio. Habla, habla y no calles. Otra vez, una a la vez, una a la vez. Yo salgo a veces, me pongo a jugar con el niño que Milady cuida y yo le lleno la cabeza de fantasías. Hay lobos que nos vienen a asaltar, pensando en el cuento de los 3 cerditos. Claro, yo le aclaro, mira Ney, los lobos no son malos, hay lobos malos, este es un lobo malo. Y a veces me dice, Tato, vamos a cazar lobos malos. Pero de pronto me dice, mira, uno aquí, otro allí, otro allí. Oh, yo me quedo así, a ver qué hago. Y se me queda mirando, ve mi frustración. Y me dice, Tato, uno a la vez. Increíble. Uno a la vez. Este es un mundo malo, lleno de lobos que no conocen a Cristo. Pero uno a la vez. Que el Señor nos bendiga.